Seguimos en Japón. Cuando se llegó a un acuerdo, tomaron juntos el té y hablaron de detalles de negocios. Nikolai había confiado evitar la carga de silencio, pero muy pronto agotaron el tema de sus modestos asuntos y no quedó nada por decir. La cultura japonesa estima como imperfección la expresión genuina de sus emociones. Algunos disimulan sus sentimientos detrás de un silencio estoico o detrás de la barricada de unas maneras exageradamente corteses. Otros se ocultan en una hipérbole emocional, en manifestaciones extravagantes de gratitud o de tristeza. Mrs. Shimura se sumergió en el silencio mientras que Mr. Wanatabe lloró descontroladamente. Con la misma exagerada consideración de seguridad del día anterior, los 4 guardianes quedaron de pie junto a la pared al lado de la puerta de la pequeña sala de visitas. Los 2 japoneses parecían en tensión e inquietos. El policía militar norteamericano bostezaba de aburrimiento y el fornido ruso parecía estar absorto, aunque ciertamente no lo estaba. En su conversación inicial con Kichikawa-san, Nikolai puso a prueba a los guardianes hablando en japonés. Evidentemente, el norteamericano no lo entendía, pero ya no estaba tan seguro del ruso, de modo que dijo algo sin sentido y percibió un ligero fruncimiento en su ancha ceja. Cuando Nikolai pasó al francés, confundiendo a los guardianes japoneses, pero no al ruso, Nikolai tuvo la seguridad de que aquel hombre no era un vulgar soldado a pesar de su apariencia de viscosidad intelectual eslava. Por tanto, se hacía necesario encontrar algún otro código en que poder hablar y escogió la criptografía del Go, recordando al general mientras sacaba el pequeño tablero magnético que Otake-san había utilizado siempre el vocabulario de su amado juego cuando deseaba discutir cosas importantes. ¿Quiere que continuemos con el juego, señor?, preguntó Nikolai. La fragancia se ha estropeado. Aji ya warui. Kichikawa-san alzó la mirada algo confundido. Habían hecho solo 4 o 5 jugadas en aquella partida. Lo que había dicho Nikolai era muy raro. Hicieron 3 jugadas en silencio antes de que el general se diese cuenta del significado de las palabras de Nikolai. Quiso comprobarlo diciendo: creo yo que la partida está en Korigatachi, que estoy congelado en mi posición sin libertad de desarrollo. No es enteramente así, señor. Veo la posibilidad de un sabaki, pero naturalmente usted se uniría al hama. ¿No te resulta eso peligroso? ¿No es realmente una situación ko? En verdad es más un utegae y no veo nada más para su honor y el mío. No, Nico, eres demasiado amable. No puedo aceptar tu gesto. Para ti, esa jugada sería una agresión muy peligrosa, un suicida. No estoy solicitando su permiso. No podría colocarle en esa posición imposible. Habiendo decidido cómo debo jugar, solo estoy explicándole la configuración. Ellos creen que tienen tsuru, no sugomori. De hecho, se enfrentan con un seki. Intentan acorralarle en la pared con un shisho. Pero yo tengo el privilegio de ser un shisho atari. Con el rabillo del ojo, Nikolai vio que uno de los guardianes japoneses fruncía el entrecejo. Evidentemente conocía un poco el juego y me daba cuenta del poco sentido de esta conversación. Nikolai alargó el brazo por encima de la rústica mesa de madera y colocó su mano en el brazo del general. Padre adoptivo, la partida terminará dentro de 2 minutos. Permítame guiarle.
Los ojos de Kichikawa-san se llenaron de lágrimas de gratitud. Parecía más frágil que nunca, a un mismo tiempo muy viejo y como un niño. Pero yo no puedo permitirte. Actúo sin su permiso, señor. He decidido llevar a cabo una desobediencia de amor. Ni tan siquiera pido su perdón. Después de reflexionar un momento, Kichikawa-san aprobó con la cabeza. Una ligera sonrisa hizo brotar las lágrimas de sus ojos y por cada lado de su nariz descendió una. Guíame, pues. Vuelva la cabeza y mire por la ventana, señor. El tiempo es húmedo y sombrío, pero pronto estará con nosotros la estación del cerezo. Kichikawa-san volvió la cabeza y miró serenamente el rectángulo de cielo gris y húmedo. Nikolai sacó un lápiz de su bolsillo y lo sostuvo entre los dedos. Mientras hablaba, se concentró en la sien del general, en la que palpitaba un pulso ligero bajo la piel transparente. ¿Recuerda usted cuando paseamos por debajo de los cerezos floridos de Kajikawa, señor? Piense en eso. Recuerde cómo paseaba por allí hace muchos años con su hija, cuya pequeña mano usted llevaba entre las suyas. Recuerde cómo había visitado con su padre esa misma ribera, la pequeña mano de usted entre la de su padre. Concéntrese en esas cosas. Kichikawa-san bajó la mirada y dejó su mente en reposo, mientras Nikolai seguía hablando calmosamente, el rumor monótono de su voz más importante que el contenido. Al cabo de unos momentos el general miró a Nikolai, sus ojos contraídos por la insinuación de una sonrisa. Hizo un signo de aprobación y se volvió nuevamente hacia la escena tempestuosa y gris más allá de la ventana. Cuando Nikolai siguió hablando suavemente, el policía militar norteamericano estaba absorto en extraer con su uña algo encallado entre los dientes. Pero Nikolai podía sentir la tensión en la actitud del más despierto de los guardianes japoneses, que se sentía inquieto y asombrado con el tono de esta conversación. De repente, con un grito, el guardián ruso dio un salto abalanzándose, pero llegó demasiado tarde. Durante 6 horas, Nikolai permaneció sentado en el cuarto de interrogatorios después de rendirse sin lucha ni explicaciones a los asombrados, confusos y por consiguiente violentos guardianes. En su arranque de furia, el sargento norteamericano le había golpeado 2 veces con su porra, una en el extremo del hombro y otra en el rostro, partiéndole la ceja. No le dolió mucho, pero la ceja sangró en abundancia y Nikolai sufrió por el indigno desaliño que causó la sangre. Asustados por anticipado por las consecuencias que tendría el haber permitido que mataran al prisionero en su presencia, los guardianes amenazaban a Nikolai a gritos mientras daban la alarma y llamaban al médico de la prisión. Cuando llegó el médico japonés, inseguro y solícito, no pudo hacer nada por el general, cuyo sistema nervioso murió a los pocos segundos del golpe de Nikolai y su cuerpo al cabo de 1 minuto. Sacudiendo la cabeza y aspirando entre los dientes como si riñera a un muchacho travieso, el médico curó la ceja partida de Nikolai, aliviado al poder hacer algo que entrara en el ámbito de su competencia. Mientras 2 nuevos guardianes japoneses vigilaban a Nikolai, los otros se presentaron ante sus superiores para informar, dando versiones del acontecimiento que les dejaran limpios de cualquier tipo de culpa, mientras que sus colegas de otra nacionalidad quedaran en lugares entre incompetentes y alevosos. Cuando regresó el sargento de la policía militar, lo hizo acompañado por otros 3 miembros de su nacionalidad. Ni rusos ni japoneses. Tratar con Nikolai correspondía a los norteamericanos. En medio de un silencio malhumorado se registró y desnudó a Nikolai
y se le vistió con el mismo tipo de uniforme de tejido grueso a prueba de suicidios que el general había llevado. Luego fue conducido hasta el vestíbulo para quedar finalmente descalzo y con las muñecas esposadas a la espalda, en el oscuro cuarto de interrogatorios en donde Nikolái permaneció sentado silenciosamente en una silla de metal fijada al suelo. Para dominar su imaginación, Nikolái centró su mente en las jugadas intermedias de una famosa partida entre maestros de las escuelas mayores del Go. Una partida que había memorizado como parte de su entrenamiento con Otake-san. Revisó las posiciones pasando por turno de una perspectiva a la otra y examinando las implicaciones de cada una de ellas. El considerable esfuerzo de memoria y de concentración fueron suficientes para alejarlo del mundo caótico y extraño que le rodeaba. Se oyeron voces al otro lado de la puerta y después ruido de llaves y de cerrojos y entraron 3 hombres. Uno de ellos era el sargento que se hurgaba tan afanosamente los dientes cuando Kichikawa-san murió. El segundo era un hombre corpulento, vestido de paisano, cuyos ojos porcinos tenían esa mirada nerviosa de inteligencia superficial debilitada por la insensibilidad materialista que se aprecia en los políticos, en los productores de película y en los vendedores de automóviles. El tercero, con las insignias de mayor en sus hombros, era un hombre fuerte, concentrado, con grandes labios pálidos y los párpados interiores caídos. Fue este tercer hombre el que ocupó la silla frente a Nikolái, mientras el paisano corpulento se quedó de pie detrás de la milla de Nikolái, y el sargento se situó cerca de la puerta. «Soy el mayor Diamond». El oficial sonrió, pero en su acento había una nota de vulgaridad. Ese sonido metálico de la mandíbula que mezcla las energías del acento de barrio con las capas de refinamiento adquirido, el tipo de voz que uno suele relacionar con las locutoras de noticias de los Estados Unidos. En el momento de su llegada, Nikolái había estado reflexionando sobre un movimiento, recordando el juego de los maestros que tenía la fragancia de un tenuki, pero que de hecho era una reacción sutil al juego precedente del adversario. Antes de levantar la mirada se concentró en el tablero fijando en su memoria las posiciones para poder volver más tarde a reanudar su reflexión. Solo entonces dirigió sus inexpresivos ojos verdes botella al rostro del mayor. ¿Qué ha dicho usted? Soy el mayor Diamond, Sid. Ah, la indiferencia de Nikolái era fingida. El mayor abrió su cartera de agregado y extrajo 3 hojas de papel mecanografiado unidas por una grapa. Si firma esta confesión ya podremos proceder. Nikolái lanzó una ojeada al papel. Creo que no deseo firmar nada. Los labios de Diamond se tensaron irritados. ¿Niega usted que ha matado al general Kichikawa? Yo no niego nada. Ayudé a mi amigo a escapar de... Nikolái se detuvo. ¿De qué serviría explicar a este hombre algo que su cultura mercantil no podía comprender? Mayor, no veo que sirva de nada continuar esta conversación. El mayor Diamond miró al paisano corpulento que estaba detrás de Nikolái, el cual se inclinó y dijo: Oye, vale más que firmes la confesión. Lo sabemos todo sobre tus actividades por cuenta de los rojos. Nikolái no se molestó en mirar al hombre. ¿No irás a decirnos que no has estado en contacto con cierto coronel Gorbatov?, insistió el paisano. Nikolái aspiró profundamente y no respondió. Era demasiado complicado de explicar y no importaba que lo comprendieran o no. El paisano agarró a Nikolái por el hombro. Estás metido en el peor de los líos, chico, así que es mejor que firmes este papel o... El mayor Diamond frunció el entrecejo y sacudió bruscamente la cabeza. El paisano aflojó su presa. El mayor se puso las manos en las rodillas y se inclinó hacia adelante,
mirando a los ojos de Nikolai con una compasión inquieta. Deje que le explique todo esto. En este momento usted está muy confuso, lo cual es perfectamente comprensible. Sabemos que los rusos están detrás del asesinato del general Kichikawa. He de confesarle que no sabemos el motivo, y esa es una de las cosas que deseamos que usted nos ayude. Permítame ser franco con usted. Sabemos que ha estado usted trabajando para los rusos durante algún tiempo. Sabemos que usted se infiltró en un departamento muy especial en Sphinx Fe con documentos falsificados. Se le ha encontrado encima una tarjeta de identidad rusa junto con una tarjeta norteamericana. Sabemos también que su madre era comunista y su padre nazi, que usted estuvo en el Japón durante la guerra y que sus contactos incluían elementos militaristas del gobierno japonés. Uno de estos contactos era con este Kichikawa. El mayor Diamond sacudió la cabeza y se echó hacia atrás. Así que ya ve, sabemos mucho sobre usted y me temo que todo ello es bastante comprometedor. Esto es lo que mi compañero quiere decir cuando indica que está usted metido en un buen lío. Es posible que yo pueda ayudarle si está dispuesto a colaborar. Nikolai quedó abrumado por el desatino de todo lo dicho. Kichikawa-san había muerto. Él había hecho lo que un hijo debía hacer. Estaba dispuesto a afrontar el castigo. El resto no importaba. ¿Niega lo que le he dicho?, preguntó el mayor. Usted cuenta con un puñado de hechos, mayor, y de ellos ha sacado ridículas conclusiones. Los labios de Diamond se tensaron. El propio coronel Gorbatov nos proporciona la información. Ya entiendo. De manera que Gorbatov iba a castigarle por haberle arrebatado su presa de propaganda, proporcionando a los norteamericanos ciertas verdades a medias y permitiéndoles que ellos hicieran el trabajo sucio. Qué esclavo en su duplicidad, en su intrincada oblicuidad. Naturalmente, continuó Diamond, no creemos al pie de la letra todo lo que los rusos nos han contado. Por este motivo, deseamos concederle a usted una oportunidad de contarnos su versión de la historia. No hay historia que contar. El paisano le tocó de nuevo en el hombro. ¿Niegas que conociste al general Kichikawa durante la guerra? No. ¿Niegas que él formaba parte de la máquina militar industrial japonesa? El general era un soldado. Una respuesta más precisa hubiera sido que era un guerrero, pero esa distinción no hubiera significado nada para estos norteamericanos con sus mentalidades mercantiles. ¿Niegas que tenías una estrecha relación con él?, prosiguió el civil. No. El mayor Diamond prosiguió el interrogatorio indicando con su tono y expresión que estaba sinceramente inseguro y deseaba poder comprender. Sus documentos fueron falsificados, ¿no es cierto, Nikolai? Sí. ¿Quién le ayudó a conseguir documentos falsificados? Nikolai permaneció en silencio. El mayor asintió y sonrió. Comprendo. No quiere comprometer a un amigo. Lo comprendo muy bien. Su madre era rusa, ¿no es así? Su nacionalidad era rusa. No tenía sangre eslava. El paisano intervino. ¿Admites entonces que tu madre era comunista? Nikolai descubrió cierto humor amargo en la suposición de que Alexandra Ivanova era comunista. Mayor, en el grado de interés que mi madre pudiera tener por la política, y ciertamente fue un grado muy pequeño, ella se situaba en el derecho político de Atila. Repitió a Atila nuevamente pronunciándolo mal, acentuando la segunda sílaba para que los norteamericanos le entendieran. Seguro, comentó el paisano. Supongo que vas a negar que tu padre era nazi. Pudo haberlo sido, por lo que me han dicho. Era bastante estúpido. No llegué a conocerlo. Diamond sacudió la cabeza. De modo que lo que está usted diciendo es que el conjunto de nuestras acusaciones es cierto.
Nikolai suspiró y movió la cabeza. Había estado trabajando con la mentalidad militar norteamericana durante 2 años, pero no podía comprender su inclinación inflexible a forzar los hechos para que encajaran adecuadamente en sus preconceptos. Si le entiendo bien, mayor, y francamente no me preocupa mucho que sea así, está usted acusándome de ser al mismo tiempo comunista y nazi, de ser un buen amigo del general Kichikawa y al mismo tiempo su asesino a sueldo, de ser a un tiempo un militarista japonés y un espía soviético. Y al parecer, usted cree que los rusos desearían el asesinato de un hombre que trataban de someter a las indignidades de un juicio por crímenes de guerra con el fin de obtener su pequeña porción de gloria propagandística. ¿No hay nada de eso que ofenda su sentido de la probabilidad racional? No pretendemos entender todas las complejidades del asunto. ¿Realmente no lo desean? ¡Qué humildad más conveniente! El paisano apretó dolorosamente su hombro. No necesitamos esta maldita charla filosófica tuya. Te has metido en un buen enredo. Este país está bajo ocupación militar y tú, chico, no eres ciudadano de ninguna parte. Podemos hacer lo que queramos contigo sin la interferencia de consulados y embajadas. El mayor sacudió la cabeza y el paisano aflojó el apretón y retrocedió un paso. No creo que ese tono nos haga ningún bien. Es evidente que Nikolai no se asusta fácilmente. Sonrió con cierta timidez y añadió: a pesar de ello, lo que dice mi compañero es cierto. Ha cometido usted un crimen en primer grado cuyo castigo es la muerte. Pero existen medios por los cuales usted puede ayudarnos en nuestra lucha contra el comunismo internacional. Con un poco de colaboración por su parte, podríamos hacer algún pequeño arreglo en su beneficio. Nikolai reconoció el tono de regateo del mercadeo. Como todos los norteamericanos, este mayor era un comerciante en el fondo de su ser. Todo tenía un precio y el hombre mejor era el que mercadeaba bien. ¿Está usted escuchándome?, preguntó Diamond. Puedo oírle, contestó Nikolai. ¿Y qué? ¿Colaborará usted? ¿Significa eso firmar su confesión? Eso y algo más. La confesión involucra a los rusos en el asesinato. Queremos también que nos hable de quiénes le ayudaron a infiltrarse en Sphinx-Fe y sobre el grupo de espionaje organizado aquí y sus contactos con militaristas japoneses purgados. Mayor, los rusos no tuvieron nada que ver con mis acciones. Le aseguro que la política rusa no tiene para mí el menor interés, como tampoco me interesa la de ustedes. Ustedes y los rusos son únicamente formas diferentes de una misma cosa. La tiranía de los mediocres. No tengo razón alguna para proteger a los rusos. ¿Entonces está dispuesto a firmar la confesión? No. Pero usted mismo acaba de decir: he dicho que no protegería ni ayudaría a los rusos, y tampoco tengo la menor intención de ayudarles a ustedes. Si desean ejecutarme pasando por o prescindiendo de la burla de un juicio militar, le agradeceré que procedan a ello. Nikolai, conseguiremos tu firma en esta confesión, créeme. Los ojos verdes de Nikolai se fijaron serenamente en los ojos del mayor. Dejo de tomar parte en esta conversación. Bajó la mirada y retornó a su concentración en las posiciones de las piezas de la partida de Go que había congelado provisionalmente en su memoria. Comenzó a reflexionar de nuevo las respuestas alternativas a ese inteligente movimiento aparentemente tenuki.